En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La hernia abdominal es frecuente. Sin embargo, no es necesariamente un padecimiento grave. La hernia abdominal aparece cuando una parte de un órgano o tejido sobresale a través de una zona debilitada en la pared muscular alrededor del abdomen. En ocasiones, el paciente no llega a notar ningún síntoma. No se puede descubrir hasta que se realiza un examen de rutina. Sin embargo, en la mayoría de los casos los pacientes notan un bulto de la hernia, el cual se nota más al estar de pie o hacer algún esfuerzo. ¿Cuáles son los síntomas de una hernia? A continuación conversamos con el doctor Raúl Márquez Zárraga, especialista en cirugía. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Seguimos dialogando con el doctor Raúl Márquez Zárraga, quien dirige el Departamento de Cirugía del Hospital Ashford. Y yo creo que hablar de hernias es hablar de algo que es muy común y que él como cirujano presumo que ve a diario. Yo recuerdo cuando uno era bien joven o pequeño, nuestros abuelos decían, no hagas mucha fuerza, te va a salir una hernia. No cargues eso, aquello otro. ¿Qué es exactamente una hernia? Usualmente son por el exceso de peso que uno pueda cargar, doctor, que se forman. Bueno, básicamente una hernia es un defecto en la pared muscular del abdomen por el cual protruye o pasa alguna estructura interna que tengamos, ya puede ser grasa o algún órgano, puede ser un pedazo de intestino, puede ser en las mujeres un ovario, y el riesgo y el peligro de esto es que se quede pillada esa estructura dentro de ese defecto y cause que se le comprometa la circulación que tenga ese órgano. Y al comprometerse la circulación, pues se queda sin sangre de suplido sanguíneo y le puede causar gangrena de ese órgano. Entonces, una cirugía de emergencia que habría que hacer. Y esa es la razón principal por la cual operamos las hernias. O sea, que esa gangrena sería como una muerte de tejido. Correcto. O sea, que al no haber esa circulación, no haber oxigenación, el tejido muere. Correcto. ¿Podría también eso impedir el que, como estamos hablando de hernias abdominales, interrumpir un poco el proceso gastrointestinal que tenemos a diario? Sí, porque si, por ejemplo, ocurre un pedazo de intestino, una asa intestinal que se quede pillada dentro de eso, pues obstruye el tránsito intestinal y es una cosas que me pongo con una frecuencia como razón de obstrucción intestinal, porque el paciente se presenta a la emergencia con una obstrucción intestinal secundaria a una hernia. Estas hernias también pueden ser internas, también puede ser en pacientes que hayan tenido cirugías previas y se forman lo que se llaman adherencias, que es bandas de tejido entre una estructura y otra del abdomen, y ahí esa banda puede pillar una asa intestinal y causar esta obstrucción, y entonces con los síntomas que hemos dicho. O sea, que las hernias, eso de que en el pasado la gente decía que por hacer fuerza de más ocurría o salían las hernias, ¿eso es tan correcto? No es incorrecto. Vemos esto y lo vemos mucho en trabajadores de carpinteros, albañiles, personas que tengan que levantar sacos de cemento, ¿verdad? De 50 libras. Pues sí, si ya la musculatura abdominal está débil de por sí, cualquier esfuerzo que hagan puede causar que se abran estas fibras y se produzca la hernia que estamos diciendo. ¿Hay algún síntoma aparte de que quizás la persona pueda notar algún tipo de protuberancia en esa zona? Dolor, se lo veo con mucha frecuencia. El paciente dice, me duele, noté este chichón que tengo en la barriga, en términos, ¿verdad? Sencillo lo que nos dicen, y de repente me causa dolor. A veces me acuesto y como que se baja y ahí pues me alivia un poco, pero cuando me paro, estoy un tiempo caminando, ahí noto más molestia. Y me imagino que mirarse al espejo y empezar a ver esa protuberancia, ¿no? Correcto. O sea, que se nota. Sí, claro. En pacientes que tienen unas cuantas libritas de más, pues es un poquito más difícil, ¿verdad? Verlo, pero sí, ocurre. ¿Hay distintos tipos de hernias abdominales? Sí, tenemos hernias, casi todas se llaman hernias ventrales,
Pero hay unas hernias que se llaman incisionales, que sí ocurren luego de una cirugía. Cualquier cirugía en el abdomen causa la debilidad de los tejidos. Nunca los tejidos van a tener el 100% de la fuerza que tuvieron originalmente, sino que una operación, ya sea más comúnmente la cesárea, lo vemos con mucha frecuencia en pacientes que se operan a veces de vesícula, en el área umbilical, que es por uno de los sitios que logramos acceso al abdomen, pues sí, tenemos eso. También hay una área en particular que es débil de por sí, que es unas áreas anatómicas un poquito más complejas, que es el área inguinal, tanto en hombres como en mujeres. Pero aquí lo vemos con más frecuencia en los hombres, que es que se cuela parte de este contenido intraabdominal a través de este defecto en el área inguinal. O sea, Y puede pasar hasta llegar hasta el área genital completamente. wow, o sea que también podríamos ver en esas zonas hernias. Correcto, sí. Y es de las más comunes que vemos. Y puede ocurrir desde nacimiento, de que bebitos que nacen ya con la hernia como tal, que ahí la mamá es que nos dice, lo estaba bañando, Me bebé di cuenta de esto. días de nacido y notamos esta protuberancia, y ahí pues esa es la indicación para operar. ¿Pueden llegar las hernias, doctor, a ser peligrosas? Tú sí, todas. Todas. Claro, porque pueden causar lo que mencioné, que se pille algún órgano y causar la llamamos primero que se encarcela, ¿verdad? La hernia que se quede encarcela, que se quede pillada, que no salga. Y eso pues mayormente lo que causa es dolor. Pero el problema es cuando decimos que se estrangula. Ahí es cuando hablamos de que pierde la circulación ese órgano, el riego sanguíneo que tiene, y ahí entonces que puede ocurrir la necrosis de los tejidos y la gangrena. Le pregunto, ¿siempre el tratamiento va a ser la cirugía? ¿Hay que eliminar, hay que quitar esa hernia? La hernia no se quita como tal, acuérdense, la hernia es un defecto en los músculos. A través de la historia se han tratado múltiples técnicas, es más, y todavía algunas personas venden por ahí unos fajas especiales con unas tapitas y unas cosas especialmente para la inguinal, para como empujar eso para adentro, pero en realidad nada de eso sirve. Tratamiento es la cirugía. En los tiempos de antes, pues lo que se hacía era más bien fijar los extremos del defecto con suturas. Pero ¿qué ocurrió? Que las mismas fuerzas que causaban la hernia, que se produjera ese defecto como tal, siguen estando presentes. Y lo que hacen entonces las suturas lo que hacían era que desgarraban los tejidos. Y notábamos que casi un 35, 50% de los casos recurría a la hernia y ya se convertía en más difícil el tratamiento de ellas. Ahora hoy en día utilizamos unas mallas de materiales prostéticos para reparar estos defectos abdominales. ¿Y las cirugías tienden a ser cirugías abiertas o como la tecnología ha ido avanzando, hoy día utilizamos tecnologías mínimamente invasivas para trabajar las hernias? Correcto, las utilizamos de ambas formas, mínimamente invasivas, y cada paciente es un mundo. Cada paciente tenemos que examinarlo en detalle para ver qué es lo que más le conviene al paciente. Tratamos de hacer mayormente hoy en día más cirugía mínimamente invasiva de tipo laparoscópico, porque la recuperación es mucho más fácil para el paciente. Antes teníamos que hacer unas heridas gigantescas para más de 4 o 8 pulgadas de largo. Hoy en día a veces con 3 heridas pequeñitas de 3/4 de pulgada quizás podemos resolver el problema del paciente de esa forma. Y estéticamente queda mucho mejor para el paciente. Por supuesto, y al no tener que abrir como para corregir una hernia, pues estas cirugías que se hacían, pues había que hacer una incisión. La incisión debilitaba los tejidos y a la misma vez pues causaba que fuera más propenso a desarrollar una hernia incisional en un futuro. Y teníamos pacientes a veces que superaban 8 o 10 veces por esto. Sí, por el insulto, ¿verdad? Que reciben esos tejidos sobre todas las cosas. ¿Puede una persona pasar por una cirugía de hernia y le pueden salir luego más adelante? O sea, yo conozco personas que ya van como por la 4ª cirugía. Correcto, sí, pueden tener, y recurrencia y múltiples factores que afectan esto.
si se puso, como le expliqué al principio, si se utilizó una malla o no se utilizó una malla. Al utilizar la malla se disminuye grandemente la incidencia. Es más, en las hernias inguinales se decía que si no se utilizaba malla, recurrían entre 35% de las veces. Al utilizar la malla, baja casi a un 2%, 3% de los casos que puede recurrir. Siempre puede ocurrir, pero tienes que influye en esto la fuerza tensil de los tejidos del cuerpo de cada paciente, ¿verdad? Algunos son más débiles, otros son más fuertes, y eso es lo que afecta. Me imagino que una persona acostumbrada quizás a haberse ejercitado, a haber hecho actividad física, debe tener esa musculatura un poquito más fuerte que las personas sedentarias. Por supuesto, claro. O sea, y entonces las cirugías me imagino que tienden a tener un mejor resultado a la larga. Cierto. Hay quienes lo podemos operar de una hernia y jamás le vuelven a salir. Sí. También hay esos casos. Sí, lo más común es eso, que operemos la hernia y no vuelvan a salir. ¿Cuándo una persona debe acudir al médico si tiene una hernia abdominal? Cuando se vea esa protuberancia, si ya le está causando problemas. Al momento de verse esa protuberancia, debe ver el médico inmediatamente, porque eso es algo anormal. Y conlleva una serie de estudios que haya que hacer, ¿verdad? Muchas veces son estudios tan sencillos como un ultrasonido, un sonograma, que es algo relativamente barato y fácil de hacer. Se dice que utilizar fajas muchas veces puede atrofiar ciertas áreas del cuerpo. Usted como cirujano y como médico. No tendría mucha experiencia en eso, pero como tratamiento de las hernias no está indicado en lo absoluto. Ahí lo tienen, porque yo conozco a quienes se han operado y después están usando fajitas. Estoy hablando con el doctor Raúl Márquez Zárraga, quien es el director del área de cirugía del Hospital Ashford, y el teléfono es el 787-725-6562, 725-6562, y como siempre les recuerdo, en nuestra página de Vivir con Salud aparece la entrevista, pero también el teléfono en caso de que no le diera la oportunidad de tomar nota. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.